Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer al comité organizador, en particular a la doctora Fulvia de Lazo de la Vega, a la doctora Diana Lau y a Miss Natividad Mendoza por la invitación. Por motivo de tiempo voy a dividir la exposición en dos partes. Una, hacer énfasis en algunos aspectos de la importancia del control prenatal y voy a finalizar en los aspectos administrativos del llenado del CIPLOS. De acuerdo al Centro Latinoamericano de Perinatología, el control prenatal es una serie de entrevistas o eventos programados en la embarazada con integrantes del equipo de salud, no solo la parte médica, donde se realizan acciones esenciales y programadas con el objeto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Y el objetivo de todo esto es tener un resultado perinatal óptimo en la madre y el bebé. ¿Cuáles son los objetivos generales que están contenidos en nuestras normas técnicas administrativas y los protocolos de atención del programa de salud de la mujer integral? Es obtener una atención integral y temprana, periódica y oportuna en base a la evidencia científica y estratificar el riesgo de la embarazada. Eso debe hacerse en la primera cita de control prenatal. Como objetivo específico del control prenatal tenemos educar para la salud y la crianza, aliviar las molestias menores, vigilar el crecimiento y desarrollo fetal y diagnosticar de forma oportuna y tratar aquellas enfermedades maternas subclínicas como diabetes, hipotiroidismo, hipertensión. Y prevenir y realizar el diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones del embarazo cuando ocurran. Prevenir la transmisión vertical de VIH y sífilis, que vamos a hablar algo de eso. Eliminar o erradicar el tétano neonatal y el síndrome de la rubiola congénita. Hacer o realizar una preparación psicoprofiláctica para el parto. Y siempre, en todo momento, promover desde el inicio la lactancia materna exclusiva. De acuerdo a las normas, siempre refiriendo a las normas técnicas y del protocolo de atención del programa integral de la mujer, el control, y esto es importante, dependiendo de la región geográfica y los recursos disponibles, puede ser realizado por cualquier personal de salud capacitado, no solo médicos ginecólogos obstetras, evidentemente, sino médicos generales, enfermeras, en algunos lugares hasta el técnico de enfermería y hasta ayudantes de salud. La primera cita de control prenatal es aquella donde se confirma el embarazo, la prueba positivo, por clínica, por ultrasonido. En general, por normas se procura que la paciente embarazada lleve por lo menos 4 controles prenatales, pero lo óptimo es que los controles inicien lo más temprano posible en cuanto la paciente sea conocida su condición de embarazo, 1 cada mes, y entre la semana 30 y 36 cada 2 semanas, y luego de ahí al término cada semana, dependiendo del riesgo, por supuesto. Obviamente, en los casos dependiendo de donde estemos, si estratificamos un riesgo elevado a una paciente embarazada, esta debe ser referida lo antes posible a la unidad ejecutora que pueda resolver aquellas clínicas de alto riesgo o el hospital. Si se trata de situaciones de emergencias, y para esto hay un documento en la página web del MISA, que es de las guías de manejo de complicaciones de embarazo, entonces debe ser entonces trasladada con un personal idóneo que sea capaz de manejar en transporte alguna complicación. Otro aspecto muy importante que yo creo que a veces pasamos por alto porque nos centramos en la parte médica nada más, es el aspecto de evaluación por odontología y nutrición sobre todo. Y en esto tenemos que hacer tal vez un mea culpa, porque nosotros a veces veo muchos controles prenatales donde uno le pregunta si ha pasado por nutrición, ha sido evaluado. Es muy difícil encontrar eso. Es cierto que hay limitantes institucionales, por ejemplo, en un centro de salud donde yo trabajo nada más hay una nutricionista esta mañana. La policlínica hay más opciones, pero sí es importante referirlo, y eso está contenido en las normas de manejo. Dice, desde su captación y en cada control de las estancias se debe realizar una evaluación nutricional por el proveedor. Esto implica referir a su nutricionista o, en el caso de su ausencia, a auxiliar de nutrición o por lo menos a la enfermera. Incluso menciona que se le dará prioridad a estudios que tengan que ver con nutrición en la embarazada. Es importante también destacar, porque a veces hay confusión de esto, de que las normas garantizan la gratuidad del aporte de vitaminas, hierro, ácido fólico y vitaminas desde la captación hasta los 3 meses posparto. Con relación a las vacunas, es importante recordar que no, entre el esquema de vacunación a las embarazadas no se incluye la rubiola. Sin embargo, como muchas veces ocurre la vacunación inadvertida porque no se conoce su condición, es importante que esto no es motivo para interrumpir el embarazo porque no se ha demostrado, aunque son virus vivos atenuados, el aborto o malformaciones por la vacuna.
la rubiola, la sífilis, sarampión y una serie de enfermedades de notificación obligatoria es importante y estamos obligados a hacer el llenado de la hoja de reporte de enfermedad de notificación obligatoria y comunicar de esta situación a epidemiología. Y cuando corresponda, dependiendo de la situación social, también apoyarnos en trabajo social, que es otro aspecto que a veces se adolece en la red primaria. Quiero hacer un alto aquí, una pausa, para hablar algo del esquema aprobado de 2021 del programa ampliado de inmunizaciones a la embarazada. Hace más de 10 años hubo un brote a nivel mundial, regional y también incluido Panamá, de tosferina. Esta situación fue evaluada y hubo ciertos cambios. La vacunación de TDAP se recomienda a toda embarazada a partir del tercer trimestre, después de la semana 27. En el caso tal de que no se pudiera hacer por algún motivo, debe ser administrado en el parto. Y de ahí, cada vez que la paciente se embarazada. En los adultos se maneja, al igual que el ATD, el refuerzo cada 10 años si el esquema está completo. Pero a partir del año 2021 se incluyó en nuestras normas que la TDAP, y esto es importante, no solo sea administrada a las embarazadas a partir de la semana 27 y cada embarazo que ella tenga, sino también a su pareja y a los cuidadores. Una vez que ellos tengan el esquema de vacunación, estos serán reforzados cada 5 años. Igualmente las otras vacunaciones que ya conocemos son la TD, que se aplica a 2 dosis y luego un año después de la dosis, de ahí cada 10 años. La de influenza, una dosis anual en el periodo de gestación, y la de COVID, pues que es reciente, su aplicación en 3 dosis, un mes después de la primera y luego a los 3 meses intramuscular. Pero es importante esto porque también ocurren dudas en el manejo de cuándo aplicar la TDAP. La recomendación, la normativa internacional es después de cada embarazo. El otro aspecto que se ha insistido tanto en el MINSA como en la Caja de Seguro Social es la situación de algunas enfermedades transmisibles. Por efecto de tiempo voy a centrar la discusión en cuanto a sífilis y HIV. En el año 2016, los países de la América convinieron o adoptaron el compromiso de erradicar la sífilis congénita. Para efecto de meta, eso significa la ocurrencia de menos de 5 casos por 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, se ha observado que a nivel mundial hubo un aumento de sífilis de 30% en los 3 años, de 2020 a 2022, pasada la pandemia, y esa tendencia persiste. A nivel mundial, la prevalencia de la sífilis en embarazadas se duplicó, de 2016 a 0.7%, al año 2022 1.3%. No solo eso, obviamente como la sífilis congénita es una función directa de la sífilis materna, la sífilis congénita, como era de esperar, también fue en aumento. Para el año 2022, la tasa era de casi 5 casos por 1.000 nacidos vivos, o sea que 10 veces más la tasa que está proyectada para el año 2030. Entonces, a nivel mundial y regional, estamos un poco lejos de llegar a esa meta. Tomando esta situación, aquí vemos una gráfica de barras de la Organización Mundial de Salud del año 2024, en donde ven comparativos de las tasas de sífilis congénita para los años 2016, 18, 20 y 22. Si ustedes observan, la región geográfica del mundo que tiene la más alta tasa de prevalencia es África, sobre todo África central y occidental. En la región del este, si pueden ver, hay una disminución, pero aún las tasas son más altas que la región de las Américas, donde puse la flecha, que como pueden observar, ha habido un aumento para el año 2022, y es una gráfica muy similar a la primera columna donde está global, que es el mundo. Entonces, hay un problema en este sentido que puede ser explicado por muchos motivos. Como es de esperar, al igual que HIV, tuberculosis y muchas infecciones, esto es multifactorial. Y podemos explicarlo por las migraciones. Este es un indicador de la calidad del sistema público de salud. También, obviamente, hay compromisos del nivel educativo de los pacientes, de la distancia geográfica, muchos factores. Pero yo quiero centrar la atención en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde como cuidadores de control prenatal. ¿Cuáles son las metas programáticas para abordar este aumento sostenido de sífilis? La regla que se aplica igual que en HIV, 95, 95, 95. Que por lo menos el 95% de las embarazadas reciba atención, o sea, control prenatal. Que de ellas, por lo menos al 95% de ellas tenga una prueba de sífilis al menos una vez en el embarazo. Y el 95% de las para pacientes que tengan sífilis o pruebas positivas reciben un tratamiento adecuado y oportuno. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud y la OPS señalan claramente que en las regiones de alta prevalencia, aún cumpliendo esto, no se va a lograr erradicar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nos compete a nosotros como prestadores de salud,
como médicos, como personal de salud que realiza control prenatal? Uno, todo comienza por la tamizaje y prevención prenatal, preconcepcional a las adultas, dependiendo del riesgo. Y algunos incluso consideran que la prueba de RLHIV sea parte de los laboratorios de rutina, porque disminuyendo la prevalencia de la infección en los adultos, en las mujeres, disminuirá la tasa de incidencia de sífilis en el embarazo y, por supuesto, la sífilis congénita. La otra estrategia que también a veces se olvida por la cantidad de pacientes, por el tiempo, es incluir a todas las parejas de las pacientes con infecciones de transmisión sexual. Eso es mandatorio. Y ahí, para este efecto de ginecología, por ejemplo, tenemos que apoyarnos en epidemiología y trabajo social. Es muy común pacientes que acuden a la consulta, se les diagnostica oportunamente sífilis, se le da el tratamiento de las 3 dosis y de repente los títulos hacen un plató o suben. Y cuando uno investiga, pues la paciente se ha reinfectado. En un ambiente de cultura machista, que el hombre no se hace responsable de su condición, no va a atenderse, no se trata, y tenemos esta realidad. Y obviamente la consecuencia es obvia, que la paciente no se cura, y después tenemos el caso de sífilis congénita. Entonces, este es un aspecto. La otra, que evidentemente las pruebas de sífilis y de HIV deben hacerse la prueba rápida en la primera consulta. La paciente no debería retirarse de la instalación de salud sin que verifiquemos el resultado de la prueba de sífilis, porque también ocurre que se manda como la prueba urgente al laboratorio y damos por sentado que ya se hizo, o esperamos, o damos por sentado que el laboratorista no va a venir a comunicar si sale positivo. Hay que tener un mecanismo de manera que nosotros podamos revisar no solo eso, sino incluirlo, registrarlo en la hoja de historia clínica perinatal física y la electrónica, y garantizar de esa manera que en la primera cita quede claro. Como bien mencionó el doctor Lescano, a veces uno ve controles prenatales que no sabe uno si la prueba se aplicó, o la paciente lo dice verbalmente, pero no está registrado ni en el físico ni en el electrónico, y a veces uno solicita la copia en laboratorio. Es pérdida de tiempo, y ha pasado más de una vez que esas pruebas que no se vieron, por ejemplo, una paciente que llega con el cuarto control y resulta que la prueba de sífilis estaba positiva al inicio, no se trató. Afortunadamente son raros los casos, pero a eso es una falla del sistema. Ya eso no es atribuible a la cultura de la paciente ni a la lejanía geográfica, y es lamentable porque eso conlleva, recuérdense que el tratamiento de la sífilis, mientras más temprano se dé, óptimamente en las primeras 13 semanas disminuimos la transmisión perinatal. Cuando ya ocurre en etapas tardías, 20 semanas adelante, usted puede tratar a la madre, pero la probabilidad de que salga con infección es alta. El otro concepto es que la penicilina es el tratamiento de elección para embarazada con sífilis y el único recomendado para disminuir la transmisión perinatal. Las reacciones alérgicas, por supuesto, existen, las graves son inusuales, pero si hay una paciente que tiene historia de alergia a la penicilina, pues lo correcto es referirlo a alergología con prontitud al Ministerio de Salud de Santo Tomás o del complejo para que le hagan pruebas de sensibilización y pueda recibir lo antes posible el esquema completo de penicilina benzatínica. Recordar, obviamente, que parte del manejo implica hacer una notificación obligatoria de los casos de sífilis y sífilis congénita, para los cuales existen formularios de estos físicos y en el expediente electrónico. Y apoyarnos, por supuesto, a entregarlo a epidemiología y trabajo social cuando corresponda. Como pueden ver, esta es una gráfica que se explica por sí sola del Ministerio de Salud, del Departamento de Epidemiología, de los casos de sífilis materna que han ocurrido desde el año 2018. Ustedes ven que para la pandemia hizo una meseta y a partir del 2021 han aumentado. Esta tendencia no solo es de Panamá, sino regional y en el mundo, y es preocupante, ¿no? Y puede tener diferentes explicaciones. En el caso de nuestro país, de acuerdo a los boletines del año 2023 del MINSA, nosotros podemos ver que el porcentaje de pacientes a quienes se le hace por lo menos una prueba de sífilis en el embarazo, en nuestro medio están por 79%, es algo bajo, debería estar arriba del 95%. ¿Y qué porcentaje de las pacientes que acuden al control prenatal se realiza la prueba de sífilis en las primeras 13 semanas, cuando debe ser 58%? Ahí estamos fallando. Es cierto que nosotros no podemos controlar que una paciente acuda tempranamente, pero estas son cosas que se deberían mejorar. Donde sí se ha hecho un buen labor es aquellas pacientes que tienen la prueba positiva, ¿cuántas reciben por lo menos una dosis de penicilina G benzatínica? 98%. Y la tasa o el porcentaje de transmisión perinatal o sífilis congénita es de 0.4 por 100.000. O sea que al día de hoy, digamos, de acuerdo a los últimos datos del MINSA, estamos cumpliendo con la meta esperada para el año 2020. Sin embargo, hay algunas cosas pendientes, como ya les mencioné. ¿Sí?
Esto generalmente se compara con HIV, como vamos a ver ahora. Otro aspecto que quiero enfatizar es sobre el manejo de la sífilis. Es cierto que para la sífilis temprana, primaria, bastaría una dosis de penicilina G benzatínica, eso es cierto, pero la realidad es que muchas veces el tiempo de duración de infección es indeterminado, y como la norma establece ahí resaltado, para embarazadas con sífilis tardía, o sea que tiene más de 2 años de duración, o cuya infección o tiempo de infección se desconozca, se recomienda la administración de 2.4 millones de unidades de penicilina G benzatínica intramuscular una vez a la semana durante 3 semanas consecutivas. Estos es otro aspecto que también hay dudas en cuanto al manejo. Es muy difícil tener la certeza, a menos que uno le haya dado seguimiento antes del embarazo a una paciente, la haya tratado y haya registros confiables de saber cuándo recibió tratamiento o haya tenido una prueba de BRL negativa y que se hizo positiva recientemente, como para poder afirmar un expediente que es una sífilis primaria si no ha habido lesiones. Y también eso se complica porque uno espera que una sífilis primaria tenga la lesión del chancro genital y a veces no ocurre, o ocurre en el recto y no da síntomas. Entonces viene después un periodo de latencia, puede hacer un secundarismo sifilítico que a veces pasa desapercibido como una escabiosis, lo que sea, y luego viene el periodo de sífilis latente, que sí es cierto que cuando pasa a la latente tardía es menos contagioso, pero lo que quiero decir es que cuando nos llega la paciente, muchas veces ni la conocemos, y realmente la diagnosticamos como sífilis latente. De ahí la base racional porque casi de forma normativa a toda paciente con sífilis positiva se le aplican las 3 dosis. Hay otro aspecto aquí también, es que uno esperaría que en el seguimiento que uno debe dar cada 2 o 3 meses los títulos, ellos deben bajar por lo menos en 4 veces para asumir que ha habido una respuesta adecuada. Tomen en cuenta que si uno siempre espera que se negativicen, eso no es cierto en un porcentaje. Son las pacientes serofaz que su respuesta inmunológica mantiene producción de anticuerpos y esos títulos van a caer, pero lo importante es que tengan unos títulos bajos y estables, que no aumenten. Cuando los títulos hacen un plató o meseta y aumentan, entonces hay que considerar o una reinfección, como hablamos, o una falla al tratamiento, entonces se aplica nuevamente el esquema de tratamiento. Con respecto a la HIV, porque generalmente se manejan juntas con la misma estrategia, si ustedes pueden ver, la prueba de HIV realizada a las pacientes es un poco más alta para las pacientes, y ustedes ven que va a un censo para el año 2023, casi 99% de las pacientes se le hace la prueba de HIV en la primera cita. El porcentaje de transmisión sí está un poco más alto que el de sífilis, que es 4.4%. Vamos ahora a entrar en el aspecto del SIGWeb Plus, que es la segunda parte, que es algo más administrativo. De acuerdo a las normas técnicas administrativas y los protocolos de atención del Programa de Salud Integral de la Mujer de Panamá, dice que la historia clínica perinatal base ambulatoria hospitalaria y el SIGWeb Plus, la tarjeta de control prenatal, la hoja de registro de altura uterina y de ganancia de peso, la tarjeta de seguimiento de casos son de uso obligatorio para el seguimiento de la embarazada, y todo el personal es responsable de su llenado y uso correcto durante la consulta prenatal. Esta parte tal vez hace énfasis por el hecho de que se le delega al médico tratante o a un personal el llenado exclusivo. Si bien es cierto, generalmente uno no quiere hacerse responsable de la cosa de otro, pero aquí enfatiza, y vamos a ver en la otra norma, el concepto de trabajo de equipo. O sea, si la atención de nosotros queda registrado, nosotros somos responsables de lo que recibimos de la paciente y de completar el llenado de lo que faltare. El sistema informático perinatal SIGPlus es obligatorio y tiene un fundamento legal. Uno es la resolución 57 de 28 de enero de 2019 que adopta las normas técnicas, administrativas y protocolos de atención del Programa de Salud Integral de la Mujer, que les he estado refiriendo. La otra es el Decreto Ejecutivo 96 de 2022, que establece, asimismo, la obligatoriedad del uso y llenado de la historia clínica perinatal contenida en el sistema informático perinatal. Son 2 fundamentos legales. La resolución 912 del 29 de noviembre de 2023, que aprueba la norma técnica administrativa del Sistema de Vigilancia de Anomalías Congénitas de Panamá. De hecho, aquí hay en el SIGWeb Plus tiene una herramienta, un módulo de anomalías congénitas. Y en la Caja de Seguro Social existe el procedimiento 200, que es para el uso del Sistema Informático Perinatal Plus de la Caja de Seguro Social, que dice, entre otras cosas, en su lineamiento general 1, este documento, o sea, el SIGWeb Plus, es de observancia obligatoria para los funcionarios autorizados y con acceso al sistema informático. El incumplimiento de este proceso puede considerarse una falta de artículo
20, numeral 1 del reglamento interno del personal. Es decir, la ausencia de llenado de este formulario es una falta administrativa. Y en la sección C.7 dice, es obligación de todo funcionario médico verificar en cada atención que se está registrando toda la información del paciente que es requerida y registrar la que esté pendiente en caso necesario. Es decir, no valdría aquí la excusa de que inició el control de otra persona y no lo llenó adecuadamente. O sea, la responsabilidad también le cabe al que continúa la atención, sea trasladada, sea un nuevo o una consulta incluso episódica. El sistema informático perinatal SIGWeb Plus no es nuevo, ella comenzó desde la década de los 80 y ha tenido varias. Esta variante es del año 2017, si mal no recuerdo, que ha sido modificada y adaptado por el Centro Latinoamericano de Perinatología. El SIGWeb Plus tiene la ventaja, como el otro informático, de generar información o captar información desde el inicio del embarazo, el parto, el puerperio y la información del neonato, incluyendo las morbilidades y los eventos que pueden ocurrir. El objetivo, al igual que la tarjeta de control física, es mejorar la calidad de atención de la mujer y del recién nacido. Tiene varias herramientas o módulos, la historia perinatal base, que todos conocemos, incluyendo la sección de NIRMIS que mencionó el doctor Lescano, que son los eventos adversos obstétricos graves o severos. Hay una sección para aborto, de hospitalización y eventos neonatales, anomalías congénitas, COVID, etc. Tiene varios módulos que se pueden acceder desde la plataforma. ¿Cuáles son los objetivos? Es un instrumento que nos sirve para tomar decisiones, para mejorar, recuperar la salud de la madre y de los niños, que permite una planificación adecuada del embarazo, el parto y el puerperio, y a nivel normativo darle seguimiento y verificar la implementación de las buenas prácticas basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque obviamente las normativas que hemos hablado de vacunación, tratamiento, deben quedar registradas en alguna de las partes del sistema Web Plus. Y importante, que se homogeniza la recolección de datos en historia clínica perinatal. Este sistema está hecho también para ser utilizado a nivel privado. Es decir, aquí se queda la dualidad o esa variabilidad en el uso de tarjetas que cada uno la realiza a conveniencia y que deja a veces por fuera aspectos importantes. Esto homogeniza la calidad de información y esto obviamente facilita la auditoría o la realización de estudios de investigación. Al tener un documento estandarizado, homogenizado, se facilita la comunicación entre los distintos niveles de atención. También permite cotejar la información cuando uno refiere a una paciente a otro nivel o contrarrefiere, porque lo que está contenido en la referencia se contrasta con la historia clínica perinatal electrónica. ¿Sí? Y si de ser llenada de forma correcta, tenemos un elemento confiable que permite la toma de decisiones. Y por supuesto, otro aspecto no menos importante es la realización de investigaciones epidemiológicas. Si ustedes ven, un gran porcentaje de la literatura, de los estudios que se publican, son estudios realizados en base de datos electrónicas, de los hospitales o de barrios electrónicos, que tienen sistemas confiables. Ya eso de ir a redes y pedir expediente físico ya se ha pasado. Y esto, una vez tienes el acceso, o bueno, su investigación aprobada, en cuestión de horas o días puedes tener acceso a una base amplia. Estamos hablando de estados que tienen tamaño en Estados Unidos más grande que Panamá. Entonces, no es realista tener el objetivo de que toda la información esté centralizada en un sistema perinatal. Ya otras naciones lo han hecho. Nosotros debemos aspirar a eso. ¿Qué es lo que permite? Pues permite que la información de historia clínica sea ingresada a una base de datos, que es lo que estamos hablando. Que se registre todo el proceso de atención, los eventos normales, las complicaciones, que sirvan para auditoría y la toma de decisiones. ¿Sí? Ahí no, se puede verificar por las autoridades el cumplimiento de las normas, de las guías, facilita la auditoría y permite también caracterizar las poblaciones dependiendo de sus características sociodemográficas o geográficas. Por ejemplo, en el caso de NIRMIS, sabemos que los factores que más complican el embarazo y que pueden conllevar a eventos de casi muerte o muerte son las hemorragias, infecciones y trastornos hipertensivos. Probablemente en el área de ciudad de capital, probablemente sean los trastornos hipertensivos. En el campo serían las hemorragias, las infecciones. Entonces, esa parte lo permite una buena base de datos como esta. Y obtener esa información y analizarla rápidamente en cuestión de horas. De la parte técnica podemos mencionar, esto es la parte ya administrativa, este es el icono de SIGWeb Plus que está en el escritorio. Una vez se accede, y esa es la parte donde cada uno, aquellos que no tienen ese acceso, tendrían que gestionar con mesa de ayuda o atención al usuario para atención a las credenciales. Al tenerlas, te va a permitir acceder a SIGWeb Plus
y también al Moodle, donde están los módulos de autoinstrucción de cómo se realiza el llenado de la sistema perinatal. Esta es la interfaz para que aquellos no lo conozcan. Aquí pueden ver a mano derecha el nombre mío. Se pone el identificador, que sería la cédula, y bueno, se ingresa y es exactamente la hoja perinatal desglosada, desagregada en diferentes partes. Esta sería la parte de información general, que bueno, obviamente por razones obvias no la puse. Esta es una paciente real, que oculté la parte de nombre y la cédula. Lo mismo, y es muy intuitivo, es casi como llenar un documento de PDF o Word. No tiene, exactamente igual, no existe ningún cambio y debe haber una correlación. Permite prácticamente llenado en caracteres numéricos y alfabéticos, números y notas también, que como en lo anterior. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner aquí en la columna de signos de alarma, o en una paciente salió FRL positivo, le pongo el título y a inicio tratamiento se refiere, la nota más relevante y los siglos. Todo esto queda registrado y puede ser incluso impreso. Eso también tiene valor legal. Este es un instrumento médico legal. Ante una situación de una acción judicial, una demanda, una investigación, por lo que sea, la autoridad judicial puede pedir a través de la dirección médica copia del expediente electrónico. Y de hecho, así que todo lo que usted ponga, incluya o no incluya o lo que sea, tiene un valor no solo médico administrativo, sino también legal. Tiene la parte de la atención de control, como vimos aquí, y también la del parto, como igual que en todo, la fecha, hora de parto, el tipo de nacimiento, el ligador a cordón, todos los datos que conocemos. La parte también de recién nacido, el peso, el sexo, agar, si se realizó prueba positiva, si se hizo reanimación, todos los eventos que aquí tendré que consignar la parte de pediatría. Tiene entonces una parte de morbilidad que tiene que ver con los eventos de near miss o riesgo de complicaciones. Por ejemplo, aquí están en 3 columnas, separados entre trastornos hipertensivos, infecciones y hemorragia, que son las causas en grupos que complican y que pueden llevar a muerte. Y cada columna, como pueden ver, está incluyendo las partes más comunes, ¿no? El trastorno hipertensivo, el tipo de trastorno, las infecciones, los más comunes, corionitis, endometritis, sepsis, etc. Si fue de primer trimestre, aborto, mola, todas las formas clínicas de hemorragia están las más comunes, están contenidas. Y esta parte de trastornos metabólicos está incluyendo, como mencioné, hipotiroidismo, crisis tiroideas, por ejemplo, diabetes, qué tipo de forma, si hubo eventos como embolias, cardiopatías que complicaron, valvulopatías, convulsiones, por ejemplo. En la parte derecha pueden observar las complicaciones estéticas, si hubo un parto obstruido, sufrimiento fetal, aumento de oligoamnios, polidramnios, restricción, todo está contenido. En la parte final, las intervenciones que se pudieron realizar, por ejemplo, para control de hemorragia, balones, Bacri, por ejemplo, suturas hemostáticas, laparotomías que no sean cesáreas, se ingresó a UCI, toda esa información se resume en este expediente electrónico. Y las variables de near miss que mencionó el doctor Lescano, que tienen criterios, que near miss alude a los eventos obstétricos agudos graves o severos que conllevan a una paciente a un riesgo de morir o casi muerte, pero realmente la importancia es que estos factores son los mismos que hacen que una paciente fallezca. Entonces, ¿cuál es el valor de estos near miss? Analizar cuáles son los factores prevalentes en un hospital, en una región, a nivel nacional, que están conllevando a que las pacientes se compliquen gravemente para tomar decisiones. Entonces, aquí tenemos, de aquí puede salir uno o varios estudios, solamente en la parte de near miss. Cada sección que podemos ver, tratar un neumatorio, solamente investigar, por ejemplo, si está bien lleno, quisiéramos ver cuál es la prevalencia de hipotiroidismo. Ahí está, en teoría, la información. Cada una de esas variables puede ser objeto de estudio. ¿Cuáles son los componentes más comunes que complican a las pacientes? Hemorragia, infecciones y trastorno hipertensivo, y cuál dentro de ellas cada una. Cada uno de estos es fuente de estudio. Y aquí, finalmente, la parte del egreso materno, cómo egresó, si fue referida, si se le dio algún método de planificación y las signos vitales en el puerperio, exactamente igual. Entonces, esta era la parte importante que quería yo terminar, el valor que tiene el llenado correcto del sistema informático perinatal, que es exactamente igual del llenado físico, y que nos permite, o a las autoridades por un lado, hacer auditorías y tomar decisiones, pero también tiene un valor docente y también de investigación. Y como vieron, ya les mencioné la normativa que sustenta decretos ejecutivos, normas técnicas, y hay un procedimiento
de la Caja de Seguro Social que norma y que considera, vuelvo y repito, la obligatoriedad del llenado de este sistema informático. Una pregunta sobre zip notas, donde pueden agregar los datos o información del paciente. Del paciente. Que amplía, exacto, sí, en el caso tal de que, exacto. Todo, desde la página principal están los módulos, ¿no? Una vez entras con las credenciales, está el CIP Plus base, que es la historia, que es la que acabamos de mencionar, pero está aborto, anomalías congénitas, COVID creo que todavía está, hubo Zika, o sea, el sistema perinatal, a diferencia del físico, permite ampliar de forma digital, o sea, que permite generar incluso más información. Tenemos poco tiempo, así que pocas preguntas por ahora.